Levanta tu mirada del polvo de la rutina y contempla el tablero profético que se está moviendo frente a tus ojos. No estamos en tiempos ordinarios. El reloj profético está marcando las horas finales, mientras millones caminan dormidos espiritualmente, seducidos por las luces de un mundo que se desmorona. ¿Lo percibes? ¿Tienes ojos para ver más allá de lo evidente? ¿O has permitido que el espíritu de este siglo nuble tu discernimiento? Daniel, ese visionario que interpretó la escritura en la pared cuando los sabios de Babilonia quedaron paralizados, nos dejó una radiografía profética del tiempo del fin que se está cumpliendo en nuestros días. En Daniel 8 contra 23-25 encontramos una descripción que debería estremecernos. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Qué está describiendo Daniel aquí? No un personaje grotesco con cuernos que todos reconocerán inmediatamente, no. Describe a un líder carismático, con inteligencia excepcional, un estratega que entiende enigmas, que sabe manipular los hilos del poder mundial, alguien cuyo poder no viene de sí mismo, sino de fuerzas espirituales que lo respaldan. Alguien que no despierta temor inicial, sino admiración, asombro por sus soluciones. Cuando Jesús advirtió sobre el engaño de los últimos tiempos, usó palabras que deberían sacudirnos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24 contra 24, escucha la gravedad de esta advertencia, aún a los escogidos. El engaño será tan sofisticado, tan aparentemente noble y correcto, que incluso personas con años de conocimiento bíblico podrían ser seducidas. No, estamos buscando a alguien con apariencia demoníaca. El anticristo no anunciará sus intenciones con un letrero. Pablo nos advierte en 2 Corintios 11, 14, 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Vendrá como portador de luz, como promotor de paz, como solucionador de crisis, como unificador, como la respuesta a los problemas globales. Observa cómo se repite un patrón espiritual en la Escritura. Antes de cada gran movimiento de Dios, el enemigo intenta anticiparse y corromper. Cuando Moisés iba a nacer para liberar a Israel, Faraón ordenó matar a los niños hebreos. Cuando Jesús, el Redentor prometido, estaba por nacer, Herodes decretó la muerte de los niños de Belén. El enemigo siempre procura adelantarse, sabotear, distorsionar los planes divinos antes de que se manifiesten plenamente. Y ahora, mientras nos acercamos al regreso glorioso de Cristo, ¿cree que el enemigo estará pasivo, esperando ser derrotado? Jamás. Apocalipsis nos muestra que establecerá un sistema global, un orden mundial que externamente parece traer paz y seguridad, pero que internamente trae esclavitud y destrucción espiritual. En Apocalipsis 13, 16, 17 leemos: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Observa la universalidad de este sistema. Todos, sin distinción de clase social, posición económica o condición. ¿No ves cómo hoy la tecnología está creando por primera vez en la historia humana la infraestructura para un control económico global? ¿No ves cómo se están implementando sistemas de vigilancia masiva, monedas digitales centralizadas, identidades digitales, reconocimiento facial y biométrico en todo el planeta? La tecnología no es mala en sí misma, es un don de Dios, pero mira cómo está siendo utilizada para establecer mecanismos de control sin precedentes.
Muchos han especulado sobre figuras como Jared Kushner, yerno del expresidente Trump, por su papel en los acuerdos de Abraham, su influencia en la política de Medio Oriente, su conexión con propiedades simbólicas como el edificio 666 de la Quinta Avenida. Pero no estoy aquí para señalar individuos específicos. Estoy aquí para despertarte, para que entiendas los patrones proféticos que están manifestándose, para que disciernan los tiempos que estamos viviendo. Daniel 9:27 nos habla de alguien que por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto describe a un líder que establecerá un acuerdo de paz aparentemente milagroso, especialmente centrado en Israel y el Medio Oriente. Un acuerdo que parecerá resolver conflictos históricos, pero que a mitad de este periodo revelará sus verdaderas intenciones. ¿Has observado cómo se están gestando acuerdos de paz sin precedentes en Medio Oriente? ¿Has visto cómo figuras influyentes están posicionándose estratégicamente como pacificadores globales? No estoy apuntando con el dedo a nadie en particular. Estoy invitándote a abrir tus ojos espirituales. La profecía de Daniel describe con precisión 4 imperios mundiales consecutivos. Babilonia representada por oro, Medo-Persia por plata, Grecia por bronce y Roma por hierro. Y en los pies de esta estatua, hierro mezclado con barro, las divisiones y extensiones del Imperio Romano que no lograrán unificarse completamente. Y es de este sistema fracturado de donde surgirá este líder final. ¿No ves cómo hoy las naciones están cediendo soberanía a organismos supranacionales? ¿No ves cómo la economía global está cada vez más interconectada y controlada por un puñado de entidades? ¿No ves cómo se promueve un gobierno mundial, una religión mundial, un sistema económico mundial como solución a los problemas del planeta? Pero vayamos ahora a lo que realmente importa para ti. ¿De qué te sirve identificar correctamente al anticristo si tu propia vida no está alineada con Cristo? ¿De qué te vale conocer cada detalle profético si no conoces íntimamente al autor de la profecía? Pablo nos da una revelación crucial en 2 Tesalonicenses 2:9 hasta 10. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escucha esto. La protección contra el engaño no es la información, no es el conocimiento académico, es recibir el amor de la verdad. No es suficiente conocer la verdad intelectualmente. Debemos amar la verdad, abrazarla aunque contradiga nuestras opiniones, aunque incomode nuestro estilo de vida, aunque desafíe nuestras tradiciones religiosas. Es permitir que la verdad nos transforme desde adentro, que nos confronte, que remodele nuestro pensamiento. Te pregunto directamente, ¿amas la verdad o amas lo que te hace sentir bien? ¿Amas lo que confirma tus ideas preconcebidas? ¿Amas lo que es conveniente para tus intereses? Porque en estos tiempos de engaño masivo, solo aquellos que aman la verdad por encima de su comodidad personal permanecerán firmes cuando el sistema del anticristo alcance su apogeo. La palabra nos advierte en 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan no habla solo de un personaje futuro, sino de un espíritu, una mentalidad, un sistema de valores que ya está operando en el mundo. Este espíritu del anticristo se manifiesta en todo aquello que niega que Jesús es el Cristo encarnado, que rechaza la autoridad de la palabra, que exalta al hombre por encima de Dios.
Se manifiesta en filosofías que ponen al ser humano en el centro del universo, que niegan la realidad del pecado, que promueven la autosuficiencia humana, que rechazan toda autoridad divina. ¿No ves cómo estas corrientes dominan el pensamiento contemporáneo? Pero ahora quiero revelarte el antídoto divino contra este engaño. En medio de la confusión global, Dios está levantando una generación con discernimiento sobrenatural. Como los hijos de Isaacar, quienes tenían conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. 1 Crónicas 12:32. No solo entendían la época en que vivían, sino que sabían cómo responder a ella. La protección no está en el miedo, en la paranoia, en ver conspiraciones en cada noticia. La protección está en conocer profundamente la palabra y vivir en intimidad con el Espíritu Santo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Cuando vives en comunión con el buen pastor, reconocerás inmediatamente cuando habla una voz extraña, por más convincente que parezca. Pablo nos recuerda en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este no es principalmente un conflicto político, económico o ideológico. Es una batalla espiritual que se manifiesta en esos ámbitos. Cuando Daniel enfrentó un sistema político religioso que pretendía usurpar la adoración debida solo a Dios, ¿qué hizo? La Escritura nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Como lo solía hacer antes, mantuvo su disciplina espiritual, aun cuando el sistema oficial se volvió contra Dios y por su ira contra Dios, contra él. Y aquí está la clave para ti, amado. No importa cuán oscuro se torne el panorama mundial, no importa cuánto avance la agenda del anticristo, tu llamado no es al pánico ni a la desesperanza. Tu llamado es a mantener tu mirada fija en Jesús, el autor y consumador de la fe, a profundizar tu vida de oración, a saturarte de la palabra, a cultivar la comunión con el Espíritu Santo. La historia de José me inspira profundamente en este contexto. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente, olvidado en una prisión, todo parecía conspirar contra él. Pero hay una frase repetida en su historia que lo cambia todo. Pero Jehová estaba con José. Génesis 39:2. Y esa presencia divina transformó cada circunstancia adversa en un peldaño hacia su propósito divino. Así es contigo. No importa cuán avanzada esté la agenda del anticristo, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Como declara Romanos 8:31. Regresando a las señales proféticas, es crucial entender que el anticristo no se presentará inicialmente como un tirano cruel. Se presentará como un solucionador de problemas, como un pacificador, como un líder que ofrece estabilidad en medio del caos global. Daniel 11:21 lo describe así: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Observa esta característica: con halagos. No mediante conquista militar inicial, sino a través de palabras seductoras, promesas atractivas, soluciones aparentemente brillantes para problemas complejos. ¿No ves cómo hoy se están presentando soluciones globales para problemas globales? Crisis económicas, cambio climático, pandemias, conflictos bélicos, escasez alimentaria. Y para cada problema surge una solución que requiere mayor centralización de poder, mayor control, mayor rendición de soberanía individual y nacional. No es teoría conspirativa, es observación de patrones proféticos que la Biblia describe y que podemos ver desarrollándose ante nuestros ojos. Jesús nos instruyó a observar las señales de los tiempos, no para vivir en temor, sino para estar preparados.
En Mateo 25 relata la parábola de las 10 vírgenes. Todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, todas se consideraban parte de la fiesta, pero solo 5 estaban verdaderamente preparadas con aceite en sus vasijas. Cuando llegó el momento crucial, las otras 5 no pudieron entrar. Te pregunto directamente, ¿tienes aceite en tu lámpara? No me refiero solo a conocimiento profético o doctrinal. Me refiero a una relación viva, íntima y transformadora con Jesucristo, a la unción del Espíritu Santo que ilumina tu entendimiento y fortalece tu espíritu, porque eso marcará la diferencia entre quienes permanecen firmes y quienes son engañados en la hora de prueba. Muchos corren hoy tras señales, tras interpretaciones novedosas, tras predicciones sensacionalistas. Pablo advirtió en 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No te dejes seducir por interpretaciones que apelan más a la curiosidad que a la santidad. No te dejes atrapar por teorías que generan más debate que transformación del carácter. La verdadera preparación para los tiempos finales no es acumular información sobre el anticristo, sino crecer en semejanza a Cristo. La primera carta de Juan nos proporciona otra clave fundamental. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La victoria no está en nuestra fuerza, en nuestros recursos, en nuestra preparación natural. La victoria está en aquel que vive en nosotros y que es infinitamente más poderoso que todas. Las fuerzas del mal combinadas. Cuando David enfrentó a Goliat, no lo hizo confiando en su destreza con la honda. Lo hizo declarando: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45. Su confianza estaba en el nombre de Jehová, no en sus propias habilidades, y ese mismo poder está disponible para ti hoy. Permíteme ser muy claro. No debemos ignorar las señales proféticas ni vivir en ingenuidad espiritual. Jesús mismo nos advirtió que no fuéramos engañados. Pero tampoco debemos vivir obsesionados con identificar al anticristo mientras descuidamos nuestra propia relación con Cristo. No debemos estar tan enfocados en la agenda del enemigo que perdamos de vista la agenda del reino. En Apocalipsis 3:10, Jesús promete: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta promesa no es para todos los que asisten a una iglesia o usan lenguaje religioso. Es para aquellos que han guardado la palabra con fidelidad, que han perseverado en la fe a pesar de la presión cultural, que han mantenido su integridad en tiempo de compromiso generalizado. La protección divina no está garantizada automáticamente para todo lo que se llaman cristianos, sino para aquellos que viven como tales, que guardan la palabra con obediencia, que perseveran en la fe con determinación. La historia de Noé nos ofrece otra perspectiva poderosa. Construyó el arca por la fe, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Hebreos 11:7. Durante décadas trabajó incansablemente, perseveró frente a la burla y el rechazo. Y cuando vino el diluvio, solo aquellos que habían entrado en el arca sobrevivieron. Hoy tu arca no es un búnker subterráneo, no son reservas de alimentos, no son metales preciosos, aunque la preparación práctica no es incorrecta. Tu verdadera arca es Cristo mismo. Es estar tan arraigado y cimentado en Él que ninguna tormenta, ningún engaño, ninguna persecución pueda apartarte. ¿Sabe por qué tantos creyentes serán vulnerables al engaño en los últimos tiempos?
porque han construido su fe sobre experiencias emocionales, sobre beneficios materiales, sobre aceptación social, pero no sobre la roca inamovible de la palabra y una relación personal con Jesús. Cuando vengan las tormentas profetizadas, cuando la persecución se intensifique, cuando el engaño sea tan sofisticado que incluso líderes religiosos respetados se inclinen ante el sistema de la bestia, ¿dónde estará fundamentada tu fe? Jesús nos advirtió: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22, 23. No bastan las actividades religiosas, el conocimiento bíblico, ni siquiera los dones espirituales. Lo que cuenta es una relación auténtica y transformadora con el Señor. Te desafío hoy: ¿realmente conoces a Jesús o solo conoces sobre Él? ¿Es tu fe lo suficientemente robusta para permanecer firme cuando todo lo que parecía seguro se desmorone a tu alrededor? La mujer con el flujo de sangre en los evangelios es un ejemplo inspirador. Durante 12 años buscó solución a su problema, agotó sus recursos en médicos, consultó expertos tras expertos, pero solo cuando tocó el borde del manto de Jesús, con fe desesperada, encontró sanidad. No fueron teorías, ni opiniones, ni sistemas religiosos. Fue el contacto directo con el poder de Cristo lo que la transformó completamente. Así debe ser tu fe, no basada en lo que otros te dicen acerca de Jesús, sino en tu propio encuentro personal con Él. Como Job declaró tras su prueba: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Hay una diferencia abismal entre saber de Dios por referencia y experimentar su presencia transformadora personalmente. Retomando las profecías de Daniel, asombra ver cómo describió con precisión eventos que ocurrirían siglos después. Predijo el ascenso y caída de imperios mundiales con una exactitud que solo puede explicarse por inspiración divina. Nos mostró cómo el poder se transferiría de Babilonia a Medo-Persia, luego a Grecia y finalmente a Roma, y cómo de las divisiones del Imperio Romano surgiría eventualmente este último líder mundial. Mientras observamos el panorama global actual, vemos cómo las piezas proféticas encajan con precisión asombrosa. La tecnología ha creado por primera vez en la historia humana la infraestructura necesaria para implementar un sistema global de vigilancia y control económico como el descrito en Apocalipsis 13. Los conflictos en Medio Oriente han posicionado a Israel en el centro del escenario mundial, exactamente como la profecía indica que será en el tiempo del fin. Pero quiero advertirte sobre una estrategia del enemigo: la distracción. Mientras muchos creyentes están obsesionados con identificar al anticristo o calcular fechas precisas, descuidan lo esencial: desarrollar un carácter semejante al de Cristo, amar al prójimo como a sí mismos, compartir el evangelio mientras hay oportunidad. Jesús fue claro: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Antes del fin debe cumplirse esta misión global. ¿Estás participando activamente en ella o estás distraído con especulaciones que no transforman vidas? Es tiempo de despertar, pero no al miedo paralizante, sino a la responsabilidad espiritual, no a la paranoia que aísla, sino al propósito divino que transforma. Dios te ha colocado en este momento preciso de la historia por una razón: no para temer, sino para brillar con intensidad en medio de la creciente oscuridad. En Daniel 11:32 encontramos una promesa extraordinaria para tiempos como estos. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios
se esforzará y actuará. Nota el contraste. Mientras algunos serán seducidos por palabras halagadoras, aquellos que conocen a su Dios se fortalecerán y actuarán con valentía. No es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar. No es tiempo de esconderse, es tiempo de proclamar. No es tiempo de temor, es tiempo de fe audaz que conquista territorios para el reino. La historia de Elías nos enseña una lección vital. En un tiempo de apostasía nacional, cuando el culto a Baal dominaba Israel y Jezabel perseguía a los verdaderos profetas, Elías llegó a pensar que estaba completamente solo, pero Dios le reveló: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. 1 Reyes 19:18. Hoy, en medio de la confusión global, de la apostasía religiosa, del avance de la agenda anticristiana, Dios tiene un remanente fiel. Personas que no se han rendido al espíritu de la época, que mantienen su integridad en medio de la presión, que siguen al Cordero por donde quiera que va. Tú puedes ser parte de ese remanente. No se requiere una posición eclesiástica especial. No se necesita un título teológico. No se exige un ministerio reconocido públicamente. Se requiere un corazón completamente rendido a Dios, una mente constantemente renovada por la palabra y una vida diariamente guiada por el Espíritu Santo. Apocalipsis 12:11 nos revela la estrategia para vencer en tiempos de intenso conflicto espiritual. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La victoria viene por la sangre redentora de Jesús, que nos limpia, por nuestro testimonio verbal y vivencial que proclama su señorío, y por una entrega completa que no antepone ni siquiera la preservación de la vida física a la fidelidad a Cristo. Cuando enfrentamos los desafíos de estos tiempos finales, podemos hacerlo con confianza, no en nuestras propias fuerzas, sino en aquel que ya venció al mundo. Como Jesús nos aseguró: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. No nos promete ausencia de conflictos, sino victoria en medio de ellos. Muchos preguntan ansiosamente: ¿cómo puedo prepararme para lo que viene? La respuesta no está principalmente en estoquear alimentos, acumular oro o construir refugios, aunque la preparación práctica tiene su lugar. La verdadera preparación es espiritual. En Efesios 6, Pablo nos describe la armadura de Dios. Observa que es una armadura completa, no solo un elemento aislado. Necesitamos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la oración perseverante. No podemos descuidar ningún aspecto de nuestra vida espiritual y esperar permanecer firmes en la prueba. ¿Estás alimentando tu espíritu diariamente con la palabra? ¿Estás cultivando una vida de oración íntima más allá de las crisis? ¿Estás en comunión genuina con otros creyentes comprometidos, no solo para actividades sociales, sino para edificación mutua y rendición de cuentas? Estas prácticas aparentemente simples son la base para mantenernos firmes cuando los vientos de engaño soplan con fuerza. Ahora, respecto a figuras como Jared Kushner, no busquemos identificar prematuramente al anticristo en individuos específicos. Más bien comprendamos los patrones proféticos para reconocer el espíritu que opera detrás de ciertos acontecimientos. Cuando Kushner participó en los acuerdos de Abraham, facilitando la normalización de relaciones entre Israel y varias naciones árabes, muchos vieron paralelos con la profecía de Daniel sobre quien confirmará el pacto con muchos, su posesión del edificio 666 de la Quinta Avenida y su papel en iniciativa de paz en Medio Oriente ciertamente llamaron la atención. Pero más importante que identificar a una persona es discernir los tiempos. Lo significativo no es si Kushner u otra figura política es el anticristo,
sino que vemos cómo se están alineando las condiciones globales exactamente como la profecía bíblica predijo. Unificación tecnológica global, presión hacia un gobierno mundial, movimiento de paz en Medio Oriente, preparación para un sistema económico unificado. Estos desarrollos deberían despertar nuestra vigilancia espiritual, no nuestra paranoia. Deberían intensificar nuestra pasión evangelística, no nuestro aislamiento. Deberían profundizar nuestra intimidad con Dios, no nuestra obsesión con las tinieblas. Jeremías es otro ejemplo inspirador. Profetizó en tiempos de colapso nacional. Cuando Babilonia avanzaba inexorablemente hacia Jerusalén, vio cómo se cumplían sus propias profecías de juicio. Vivió el asedio, la hambruna, la caída de la ciudad santa. Sin embargo, en medio de la destrucción, Dios le ordenó comprar un campo en Anatot como señal profética de que habría restauración. Jeremías 32. En el momento más oscuro, Dios lo llevó a invertir en el futuro, a sembrar en esperanza. Así también hoy, mientras vemos avanzar la agenda del anticristo, Dios nos llama a seguir sembrando, edificando, avanzando el reino. La oscuridad creciente no es señal de retroceso para la iglesia, sino oportunidad para que nuestra luz brille con mayor intensidad, como escribió Isaías. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías 60:2. Hoy declaro sobre tu vida: despierta el llamado divino para este tiempo profético, no con temor, sino con discernimiento sobrenatural. Tus ojos espirituales se abren ahora para ver más allá de las apariencias, para percibir los movimientos en el reino invisible, para distinguir entre lo genuino y lo falsificado. Hoy se rompe toda pasividad espiritual que te ha mantenido vulnerable al engaño del sistema mundano. El Espíritu de verdad, como Jesús prometió, te guía a toda verdad y te muestra las cosas por venir. Hoy recibes un manto de valentía profética para permanecer firme cuando otros se dobleguen bajo presión, para proclamar verdad cuando otros la comprometan, para representar a Cristo cuando el costo de hacerlo aumente. Eres un guardián en los muros espirituales de esta generación, colocado estratégicamente por Dios, no para temer, sino para advertir con compasión, para interceder con autoridad, para hacer luz en medio de densa oscuridad. Fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo para este momento preciso de la historia, equipado plenamente con todo lo necesario para cumplir tu propósito divino en medio del caos global, como declara Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su salvación de parte mía, dice el Señor. El anticristo puede levantarse, los sistemas mundiales pueden aliarse contra la verdad, las naciones pueden planear cómo eliminar la influencia cristiana. Pero recuerda, la victoria ya está asegurada, el Cordero ya ha vencido, el fin de la historia ya está escrito, y tú estás del lado del vencedor. Levántate y camina en lo que Dios ya habló sobre tu vida. No eres víctima de los tiempos, eres agente del reino en medio de ellos. No eres espectador pasivo del drama profético, eres participante activo en los propósitos redentores de Dios para esta generación. Jesús en Getsemaní enfrentó la hora más oscura con una oración de rendición. No se haga mi voluntad sino la tuya, Lucas 22:42. Esa sumisión perfecta a la voluntad del Padre le permitió enfrentar la cruz con determinación inquebrantable. Así también nosotros, en tiempos donde la presión para comprometer nuestra fe aumenta, debemos vivir en esa rendición completa. Tu destino en Dios es mayor que cualquier desafío que enfrentes.
Tu identidad en Cristo es más poderosa que cualquier engaño que te aceche. Tu victoria ya está asegurada en la cruz y en la resurrección de Jesucristo. Levántate en la autoridad de tu posición en Cristo. No como víctima, sino como más que vencedor. No como presa fácil del engaño, sino como portador de la verdad que libera. No como alguien derrotado por el avance del mal, sino como embajador del reino eterno e inconmovible de Jesucristo.